Muy buena tarde, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión en cuanto a la asignatura de contribuciones 2. Les cargué una actividad también que tienen que ir realizando. Es algo muy sencillo. No sé si hay alguna duda en cuanto a lo que tienen que estar entregando de información en esa actividad. ¿No tienen ninguna duda? Es algo muy sencillo, ojo con eso, ¿eh? Ok, les voy a compartir pantalla. Yo nada más tenía una preguntita. Mande, Jorge. Eh, las, las actividades, pues te las reporto más tardecita, más tardar mañana por cuestiones de chamba. Ok, sí, sí, no hay problema en esa situación. Ya lo comentamos, no hay problema. Sí, y ahorita pues ya estoy leyendo aquí porque estaban contigo y allá, ¿te acuerdas que te dije que estaban unos cursos? Y dije, híjola, Sí, 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 ya sí, me comentaste no me al la- respecto. gracias, ¿eh? Ok, gracias a ti. Ok, chicos, les voy a compartir pantalla. Profe, Sí, adelante. ¿cómo ve si para que usted no lea las diapositivas, que si cada quien de los compañeros leemos una diapositiva? Ok, pues no sé qué opinan tus compañeros. Ahorita lo checamos si quieres. Ok. Ok, estábamos comentando anteriormente en cuestión de las contribuciones al comercio exterior. Obviamente, aparte, como les puse en los comentarios en la actividad que entregaron de la semana pasada, obviamente no solo los impuestos son contribuciones, hay más contribuciones. En este caso también hay contribuciones en cuanto al comercio exterior se refiere. Obviamente, aparte, pues hay contribuciones en el ámbito federal, hay contribuciones en el ámbito estatal y también hay contribuciones en el ámbito municipal. Les decía, una de estas contribuciones también es la cuestión del comercio exterior. Comentábamos que son impuestos directamente al comercio, derechos de trámite aduanero, de hecho algunos los mencionaron también, la cuestión de derechos de trámite aduanero, cuotas compensatorias como tal también, y obviamente estos impuestos pues son los gravámenes que se tienen que cubrir de acuerdo con las tarifas que se establecen en cuestión de las leyes por las operaciones de internación y extracción dentro del territorio nacional, en este caso, pues de las exportaciones e importaciones de los bienes y servicios que en determinado momento obviamente entran o salen de nuestro territorio. Obviamente también en la cuestión de los derechos de trámite aduanero que se deben de pagar por operaciones aduaneras y que efectúen utilizando un pedimento también o un documento aduanero correspondiente. Tenemos la cuestión de las cuotas compensatorias, que es una medida de regulación o restricción no arancelaria que se impone a aquellos productos que se importan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional y se aplican independientemente del arancel que corresponda a las mercancías. Obviamente, si hay un arancel y en este caso también hay una cuestión, una restricción arancelaria que se antepone en esa cuestión, pues obviamente se pone la cuota, se especifica la cuota también y aparte el arancel que en determinado momento aplique la ley también se debe estar pagando. Ok, en esta cuestión no sé si tengan alguna duda o algún comentario, chicos. Profe, Y adelante. lo de las cuotas compensatorias, profe, ¿de qué países aplican en general? En O hay, general, o sea, ajá. aquí en México, obviamente dependiendo, de hecho, esa cuestión va encaminada a la actividad que les puse ahorita. Hay, en este caso, contribuciones o en determinado momento hay impuestos que aplican en muchos países. No todos comparten a lo mejor la misma denominación. Bueno, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el IVA.
El IVA en determinado momento es un impuesto que se aplica en muchos países. Las cuotas compensatorias también, y obviamente se aplica en varios países, pero aquí en específico estamos hablando de la cuestión de territorio nacional, de México. Entonces, así aplican cuotas compensatorias. Obviamente, los demás países, todos los países que se dedican a la importación y exportación, tienen en su debido momento cuotas compensatorias para regular alguna restricción en la cuestión de la entrada o salida de mercancías, más que nada para prevenir la cuestión del dumping. ¿Alguien sabe, sí saben qué es el dumping? Sería afectar lo que es la parte de, vaya, de la producción, ¿no, profe? De los productos en México, o sea, que por eso comentan que por esta cuestión desleal de comercio, pues Así puedas es. afectar la parte de tus productos en México, ¿no? Que importas productos muy baratos y pues afectas la economía, ¿verdad? O la venta de tus productos que se producen aquí en México. Es Algo así tengo correcto. entendido. Sí, 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 de hecho tienes razón, es correcta tu respuesta. La cuestión del dumping, de hecho se busca contrarrestar precisamente esa cuestión del dumping. Es cuando un producto externo, obviamente de otro país, ingresa a nuestro país en precio muy por debajo del costo de producción del país a donde está, pues está internándose en su debido momento. Entonces, eso es una práctica desleal. Ahí es donde puede anteceder una cuota compensatoria para regular el precio y no afectar las economías internas del país. Entonces, eso es lo que se busca en determinado momento por organismos internacionales, contrarrestar esa situación para no afectar las economías internas de los países. ¿Por qué? Profe, Sí, adelante. eso se aplica aquí en México, Sí, también se aplica aquí en México, ¿es correcto? porque yo hice una investigación una vez sobre la economía local y, no, Ajá. hombre, definitivamente prefirieron tumbar sus árboles frutales para sembrar zacate porque lo que estaban importando de Brasil, por ejemplo, Era más barato. es un precio súper baratísimo. Sí, sí, claro. Eso es lo que de hecho, si ustedes checan en cuanto a la Organización Mundial de Comercio, la OMC, de hecho tiene regulaciones muy específicas en políticas antidumping, precisamente por eso, porque afecta la economía interna de los países, afecta a los productores. ¿Qué es lo que pasa lamentablemente en países como el nuestro, como lo comenta su compañero Santos, en este caso también? Obviamente hay trasfondo de eso, qué beneficio, qué perjudica en determinado momento. Hoy en día la agricultura, les comento, la agricultura, la pesca, la ganadería, pues por determinado momento el gobierno no los está apoyando, entonces llega a mermar en esa situación. Prefieren introducir cuestiones e importar cuestiones más baratas de otros países que apoyar al mismo campo. Entonces, ¿qué es lo que hace el productor? Pues en determinado momento se dedica a otra cosa, abandona sus tierras y obviamente pues eso trae que en determinado momento, como nos regimos por productos importados, por eso oscilan los precios y se van elevando cada vez más en esa cuestión. Vemos la cuestión del aguacate, que en México, ¿cómo va a ser posible que si en México lo producimos, pues cómo esté muy caro? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa normalmente en nuestro país? Aparte de todas las cuestiones arancelarias, de todas las cuestiones de los tratados que tenemos, vendemos. Aquí lamentablemente primero vendemos, se preocupan por vender y después si con lo que queda en determinado momento no satisfacemos la necesidad, pues obviamente importamos. ¿Qué es lo que pasa? Importamos más caro. Obviamente porque el país que lo tiene en determinado momento pues ellos buscan tener una reciprocidad, una ganancia también. Entonces lo importamos e importamos más caro. Lo mismo pasa exactamente con la gasolina. No somos capaces de procesarla. Tenemos crudo. En este caso lo exportamos a Estados Unidos e importamos gasolina procesada directamente de Estados Unidos. Por eso es más cara que en Estados Unidos también la gasolina. Entonces, esas son las cuestiones económicas que se manejan en este mundo globalizado. Entonces, sí hay políticas antidumping bien establecidas, pero en determinado momento los gobiernos, pues obviamente van a
a trabajar o van a regular lo que a ellos en determinado momento les convengan. De hecho, es por eso que pasa en la cuestión de los chinos. Hay muchos productos chinos que están muy por debajo del precio de un producto a lo mejor mexicano, y lo dejan entrar cuestiones, arroz chino de plástico, lechuga transgénica, carne transgénica, maíz transgénico. No puede ser posible. Por eso se está elevando el precio de la tortilla también, porque el maíz muchas veces ya es transgénico. Lo estamos importando de Estados Unidos el maíz. Ojo con esa situación, cuando México pues era de los principales productores del maíz. Entonces, eso es lo que pasa en esa cuestión. No se les pongan algún tipo de cuota compensatoria para regular lo que se produce dentro del país, pues obviamente vamos a seguir importando y vamos a seguir afectando la economía interna de nuestro territorio. Ok, chicos, ¿alguna otra duda o comentario respecto a estas situaciones? Profe, Sí, adelante. yo una vez hice un trabajo en Ajá. la prepa de esto mismo. Lo que pasa es que a mí me tocó es de porque a veces compran más en Estados Unidos que en México. Sí. Sí, se supone que aquí está un poquito más barato. Ajá. Hice yo una encuesta y todo eso, y allá cuando yo iba al H-E-B o a marcas reconocidas de tiendas, había a veces limones 3 por $1, pero eran limones grandes. Y aquí el limón en ese entonces costaba 22 pesos el kilo, Okay. y aún así seguían comprándolo ya. Yo tenía amigos de aquí a los que les hice las encuestas que traían más mandado allá que de aquí. Ajá. Y me dicen, es que yo me siento mejor con lo americano, es que lo americano es más así. Le dije, sí, pero varias cosas americanas se producen de aquí. Es correcto. Que tú lo compres más caro, que tú digas, no. Y sí, lamentablemente el ego es, ay, yo lo compré americano, pero pues de aquí a veces el aguacate estaban 2 aguacates por $1 o a 30, no, a 70 centavos la pieza, el durazno también, o sea, muchas cosas que son por pieza, Sí. que aquí compran por kilo, ya lo traen más caro, pero pues les gusta porque es americano. Sí, sí, Es lo que yo esa me refiero. cuestión. Claro, sí, sí, de hecho tienes razón. Walmart, H-E-B, si ustedes van y preguntan, o sea, bien, dicen, ok, son tomatotes o cebollas o el aguacate muy bueno, X o Y producto, y realmente dicen, no, es que lo voy a comprar porque es americano, es mejor. Mentira, es producto 100% mexicano, chicos, en esa cuestión. Lo que pasa es de que pues exportamos lo mejor. Esa es la situación, exportamos lo mejor e importamos pues lo que nos haga falta en determinado momento, las obras. De hecho, en México nos quedamos muchas veces con las obras, exportamos lo mejor, nos quedamos con las obras y esas obras en determinado momento no logran satisfacer las necesidades de la población interna, por eso tenemos que volver a importar. Pero los productos que venden en Estados Unidos, tiendas reconocidas, franquicias, les decía, son productos mexicanos. Y independientemente de la fruta, verdura, también, por ejemplo, a la mezclilla, hay mucha mezclilla que se elabora, en este caso se manufactura en Monterrey, en Nuevo León, y obviamente simplemente nada más le ponen la marca en Estados Unidos. Entonces, es una cuestión de que buscan economizar en cuanto a costos, simplemente para ellos nada más ponerle la etiqueta y venderlo más caro. Entonces, están vendiendo en este caso por la marca simplemente. Ok, ¿algún otro comentario, chicos, referente a este tema? ¿No hay otra duda? ¿No hay más comentarios? Entonces, les comparto pantalla nuevamente. Ok, dentro de las contribuciones, pues obviamente tenemos que seguir una normativa fiscal. ¿Cómo es esta normativa fiscal? Obviamente debemos de tener un análisis de la normatividad que se aplica, obviamente en términos fiscales, hablando en términos fiscales. Y de acuerdo a términos fiscales, obviamente tenemos la cuestión de los impuestos, que es una de las contribuciones. Nos dice que es aquel tributo
o cargo que los individuos que viven en una determinada comunidad o país le deben pagar al Estado que los representa para que éste a través de ese pago y sin ejercer ningún tipo de contraprestación como consecuencia del mismo y se pueda financiar sus gastos en una primera instancia. Entonces, obviamente tenemos dos tipos de sujetos. El sujeto activo, que es el Estado, quien obviamente se beneficia directamente de esas contribuciones, y tenemos el sujeto pasivo, que es el que tiene la obligación de pagar es la persona natural o jurídica al que por ley impone el cumplimiento de las prestaciones tributales. Y obviamente en base a eso, pues obviamente en normativa fiscal, tenemos principios teóricos. Dice que los impuestos eran aplicados por los soberanos anteriormente o jefes en forma de tributos, y muchos de los cuales eran destinados para asuntos ceremoniales y para las clases dominantes. ¿Qué características debe tener en esta ecuación los impuestos o tributos? Nos dice que debe ser una cantidad que constituye una obligación. Deben ser establecidas por la ley. Deben ser proporcional y equitativos. Dice, está a cargo de personas físicas y morales que se encuentren en una situación también jurídica prevista por la ley y debe de destinarse a cubrir los gastos públicos. Esas son las características. Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta en cuanto a esta cuestión, chicos? ¿Nadie tiene dudas, comentarios? Ok, entonces proseguimos. Si no hay dudas, no hay comentarios al respecto. Tenemos la clasificación de los impuestos. Tenemos impuestos federales, obviamente la cuestión de impuestos sobre la renta. Tenemos impuestos sobre el valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios. Yo lo leo. Ok, adelante. Impuestos sobre automóviles nuevos, impuestos sobre depósitos en efectivo, impuestos empresariales a tasa única, estatales, impuestos por adquisición de vehículos de motor o remolques que sean nuevos, impuestos sobre tendencia o uso de vehículos a motor, impuestos por la presentación de servicios de hospedaje, impuestos por espectáculo público, impuestos sobre loterías, rifas, sorteos o concursos, impuestos sobre nómina, municipales, impuestos, impuesto predial, impuesto sobre transmisión de dominio, impuesto por el fomento deportivo y educacional, impuesto por el fomento turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura, impuesto sobre asistencia a juegos permitidos, impuesto por el mantenimiento y conservación de las vías públicas, impuesto por alumbrado público. Ok, muchas gracias. Entonces, tenemos en cuanto a la clasificación de los impuestos, normalmente estamos más familiarizados muchas veces con la cuestión de algunos impuestos federales y algunos estatales, pero como ven, pues hay mucha diversidad de impuestos que debemos de estar cumpliendo. Ojo, dependiendo de la actividad con la que estemos registrados también. Obviamente es de los países, honestamente, donde más se paga impuestos también. Por eso en determinado momento se eleva mucho, por decir, por poner un ejemplo, el costo de un automóvil nuevo, porque pues obviamente tenemos que pagar por el automóvil, tenemos que pagar por el impuesto, tenemos que pagar un seguro, tenemos que pagar en determinado momento una tendencia, la cuestión de uso vehicular, etcétera, etcétera. Entonces se incrementa mucho esa cuestión cuando en otros países realmente pues no es tan acreditable el monto, en este caso un monto muy elevado, por poner un ejemplo. Entonces,
aquí vemos que existen muchísimos impuestos que a lo mejor en determinado momento, pues a lo mejor no sé si habían escuchado en su debido momento ustedes de algún tipo de impuesto que tenemos que estar pagando en determinadas situaciones, pero a grandes rasgos también va a depender, obviamente esto es de un modo global, generalizado, también va a depender de cada uno de los estados, si en determinado momento ellos implementan algún otro tipo de impuestos. Recuerden que la federación es la principal, el país, el gobierno federal es el que antepone obviamente la cuestión de las contribuciones, de los impuestos, pero también el Estado en su momento pues tiene toda la autonomía para imponer algún tipo de impuestos. En cambio, pues obviamente los municipios no forman parte de esa cuestión y por obvias razones, por eso los municipios en determinado momento pues tienen que estar a expensas en este caso, el presupuesto que les ejerzan en determinado momento que les determine pues el Estado o muchas veces el gobierno federal. Pero en grandes rasgos son los ejemplos generalizados de impuestos federales, estatales y municipales como tal. Sí, adelante. Una pregunta. Mándeme. ¿El IETU hoy en día sigue activo o se paga? El YETU, sí. Obviamente dependiendo, hay excepciones. Ah, ok, ok. Sí, porque como no me ha tocado verlo, no sé si a lo mejor ya con las reformas que haya sufrido este impuesto, Ajá. nada más como que sea obligatorio para ciertos sectores muy específicos. Sí, de hecho, eso no es en general, no es generalizado a raíz de las reformas fiscales que ha habido, no es generalizado, nada más así como lo mencionas, en ciertos sectores o actividades muy específicas como tal. Ok, sí, muy bien, gracias. Ok, gracias. Sí, de hecho, no todos los impuestos lo pagamos en este caso, todos los contribuyentes, es dependiendo pues muchas veces de las actividades también. Obviamente, a raíz de esta cuestión, pues obviamente viene la cuestión de los efectos del impuesto. Y uno de esos efectos, pues es la repercusión, que es una lucha entre el sujeto del impuesto y los terceros. Nos dice el sujeto tratando de trasladar el impuesto y el tercero tratando de evitar lo restringido en cuestión al consumo. Pues obviamente, en determinado momento, pues nadie quiere pagar impuestos. Honestamente, esa es la cuestión. Mientras más podemos deducir, pues es mucho mejor. Aquí la cuestión es más que nada de educación y no educación porque en esta cuestión no tiene nada que ver tampoco en la cuestión de si tienen algún tipo de profesión o algo, no, más que nada es en la cuestión de educarse, de aprender conforme a la cuestión de la declaración de impuestos, independientemente de la profesión que tengan. Entonces, es lo que comentábamos en un principio. Obviamente, todavía nos falta cultura en esa cuestión de la declaración y en su momento, obviamente, las cuestiones de deducciones que nos llegan a beneficiar para tener muchas veces pues, saldo a favor. Ya pusimos muchos ejemplos de esa cuestión, la cuestión de Infonavit que en su momento podemos deducir y muchos no lo hacen, la cuestión de que las empresas pues deben obligatoriamente compartir con ustedes si quieren que declaren a su nombre o ustedes lo hacen por separado, las personas físicas también, etcétera, etcétera. Entonces, más que nada es cuestión de educación en el ámbito fiscal, más que nada en esa cuestión fiscal tributaria. Se deslinda obviamente en esta cuestión de la repercusión, pues obviamente la percusión, que es la caída del impuesto sobre el sujeto pasivo, sobre la persona que tiene la obligación legal de pagarlo. También tenemos obviamente la traslación, que es el hecho de pasar la carga del impuesto a otra u otras personas. Y tenemos la incidencia, que es la caída del impuesto sobre la persona que realmente lo paga y la que se ve afectada en esta cuestión su economía por el impacto del impuesto. ¿Dejo el aire prendido, tía? No, nada más te baja de dentro el vídeo mejor.
¿Hay alguna duda, algún comentario, chicos? Cuiden sus micrófonos porque luego nos enteramos de cada cosa. Ok, ¿dudas o comentarios hasta aquí? ¿No hay dudas, comentarios? ¿Todo bien, profe? Todo bien. No, Gracias. Profe, a mí me quedó duda, pero de la materia de econometría, dice que nos podemos contactar con usted, pero por este medio Sí, sería mándenme correo directamente. Ok, gracias. Gracias. Ok, también tenemos la identificación de los elementos que componen al sujeto activo en cuanto a las obligaciones fiscales. Primero dice el sujeto activo en la legislación fiscal. Obviamente esto está estipulado en la fracción cuarta de la Constitución Política y se establece la obligación para los gastos públicos únicamente en esta cuestión la federación, estados y municipios. En cuanto a la competencia entre la federación, estados y municipios, no existe un poder tributario reservado a las entidades estatales, aun cuando es la misma ley suprema la que le confiere algunas facultades tributarias exclusivas de la federación. En determinado momento, pues sí, sí puede deslindar algún tipo de autonomía, en este caso, de algún tipo de impuesto que sea federal, que a lo mejor en determinado momento lo cobre, se cobre estatalmente. Pero pues ojo con esta situación, los impuestos federales entran directamente a las arcas federales, pero hay impuestos estatales también, no por ser estatales, que no quiere decir que no se les va a rendir cuentas al gobierno federal. Pero obviamente, ¿qué es lo que pasó? Pues específicamente, por poner ejemplo, en Tamaulipas, en determinado momento, el gobernador Cabeza de Vaca estaba casi que exigiendo ayuda para obviamente la cuestión del COVID y pues se le mandó una auditoría, eso fue la cuestión de a ver en qué estaba utilizando la cuestión de las contribuciones, primero las cuestiones obviamente del presupuesto federal de año anterior y obviamente las contribuciones que se recaudaron o que se estaban recaudando en el año anterior, en el transcurso del año, en qué les estaba utilizando o en determinado momento en qué se presupuestaron o qué se proyectaron. Y ahí fue cuando pues ya dijo, me enfermo de COVID y no vienen a auditarme. Esas son las hipótesis y los comentarios que se dan en su debido momento. No quiere decir que si que el gobierno en determinado momento da una cantidad, un presupuesto, por eso existe el presupuesto de ingresos y de egresos, no quiere decir que se deslinde de esa cuestión, ya te di el dinero, no me importa qué hagas con él. No, tienen que rendir cuentas en esa cuestión también. Igualmente hay contribuciones, no necesariamente tienen que ser internas del país, hay contribuciones, en este caso también de apoyos de otros países, es una forma también en que algunos gobiernos, mediante la cooperación para el desarrollo internacional, obviamente hay gobiernos que reciben apoyo de diferentes organismos internacionales y también tienen que rendir cuentas en su determinado momento y deben de estar obviamente canalizando ese presupuesto en proyectos y tienen que ser proyectos que en determinado momento den resultados objetivos, que sigan un objetivo en este caso común y que los resultados sean factibles, que se demuestren obviamente cuantitativa y cualitativamente. Si no, pues cuál es la cuestión esta, cuál es el chiste de que te dé dinero y no me puedas demostrar los resultados también. Tenemos algunas facultades exclusivas también, donde pues, a lo mejor en determinado momento alguien no está exento de algún tipo de impuesto. Nos dice que no obstante, que como hemos dicho, la Constitución Federal no hace una distribución de las fuentes tributarias. La Constitución no dice en determinado momento, tú tienes tanto presupuesto, este estado tiene tanto presupuesto, el municipio, no. En la Constitución no existe esa regulación, ni entre la federación, los estados y municipios. Obviamente, de acuerdo a su artículo 73,
fracción 29 señala que algunas materias reservadas exclusivamente son para la federación. Estas materias son el comercio exterior, el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4 y 5 del artículo 27 de la misma Constitución. También en cuestión de servicios públicos, concesionario o explotados directamente por la federación, energía eléctrica, producción y consumo de tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos, fósforos, aguamiel y productos de su fermentación, explotación forestal, producción y consumo de cerveza. Eso específicamente son productos en determinado momento que el gobierno federal pues, tiene en este caso un monopolio, manipula y los estados no tienen ninguna injerencia en esa cuestión. Ahí es directamente el gobierno federal, no da autonomía ni a los estados ni al municipio y entran directamente también en las arcas federales. Por eso les comentaba más que nada los que están en la parte fronteriza, Matamoros, Reynosa, Laredo, el por qué, y ese es siempre el tema en cuestión de por qué si Laredo es una de las pasos fronterizos, el número 1 a nivel Latinoamérica, porque está muy descuidado en ese aspecto la ciudad, porque pues obviamente el gobierno federal en determinado momento todo lo que obtiene de esos pasos fronterizos pues no los canaliza en infraestructura, en plusvalía más que nada, entonces esa es la molestia en determinado momento de los estados del norte también. Profe, ese que mencionó vendría siendo el impuesto especial. El IEPS, así es. Oh. Es correcto. Sí, es el que se paga por ciertas actividades, cerveza, cuestiones de luz y muchas otras cosas también. Abarca varios de los artículos que mencionamos, abarca el IEPS, hay unos otros que no abarca, pero son exclusivos del gobierno federal. Sí, sí, dice que son productos y servicios. Así es. Okay. Ok, tenemos la cuestión del fisco municipal. Nos dice que obviamente de los 3 sujetos activos previstos en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución, el municipio es sin duda el de una situación económica más precaria, no obstante que es la entidad política que en forma directa satisface las necesidades esenciales de la población, principalmente a través de la prestación de servicios públicos. Dice, una de las causas principales para la precaria situación financiera de los municipios consiste en la imposibilidad de establecer por sí mismos sus tributos, ya que los tributos municipales son establecidos por las legislaturas estatales y el municipio. En los términos del artículo 115 constitucional, únicamente tienen la libre administración de su hacienda, pudiendo solamente sugerir a las legislaturas estatales de los tributos que consideren necesarios y convenientes. Entonces, por eso es esta cuestión de que muchas veces los municipios y los que más recaudan, pues obviamente están en una situación precaria, como lo menciona aquí, o sea, es subjetiva esa situación, pero evitamos así, viéndolo desde otro punto de vista, pues evitamos la doble tributación. Imagínense que por un mismo artículo paguemos impuesto federal o impuesto estatal y aparte pagamos impuesto municipal. Entonces, eso se realiza para regular, obviamente, impedir la doble tributación en determinado momento. Si aún así ya tenemos muchos impuestos, imagínense si los municipios tuvieran la autonomía para cobrar muchas contribuciones en relación a los diferentes servicios, productos, actividades, etcétera, pues sería un caos esto realmente, todos los ingresos se nos irían en las cuestiones contributarias. Por otra parte, también tenemos el fisco estatal, que obviamente pues, son las entidades federativas y son uno de los sujetos activos de la obligación fiscal expresamente provistos en el artículo 31 de la fracción 4 de la Constitución General de la República y que salvo las limitaciones a su potestad tributaria previstas en la propia Constitución,
tanto en la fracción 29ª del artículo 73, que se refiere a fuentes económicas exclusivas de la Federación, como en las fracciones cuartas a séptima del artículo 117, que prohíben los impuestos alcabalatorios y dice, tienen facultades concurrentes con la Federación para gravar todas las demás fuentes económicas. Sin embargo, en ocasiones la situación financiera de los estados no es buena, lo cual se debe a algunos problemas que deben afrontar las entidades federativas al establecer su propio sistema tributario. Entonces, como vimos con anterioridad, hay impuestos federales, impuestos estatales, impuestos municipales. Entonces, en esta cuestión hay cuestiones de infraestructura o proyectos de urbanización que en determinado momento el Estado no puede ser partícipe o no puede completar, obviamente, con la Hacienda, con sus contribuciones, pues la realización de dichos proyectos también, y ocupa obviamente del gobierno federal, porque el gobierno federal es el que en su momento acapara pues la mayoría de las contribuciones como tal o de los impuestos pues, más por los que más pagamos en su debido momento, que somos más los contribuyentes en esta cuestión que pues declaramos ese tipo de impuestos federales también. Por eso el Estado en determinadas actividades no puede hacer frente. Hay estados que en determinada situación también solicitan créditos a externos, a instituciones, a organismos internacionales o a otros países también, y es válido, por eso tienen autonomía constitucional y pues obviamente pues siempre y cuando también la federación sea partícipe en esa cuestión que también autorice. Obviamente, ¿por qué? Porque en determinado momento pueden afectar a la cuestión federal. Si un estado pues en su momento se endeuda, pues obviamente ahí el que tiene que dar la cara muchas veces es el gobierno federal, pero no quiere decir que se limite en esa cuestión. El Estado sí puede pedir préstamo a cualquier entidad internacional, sí lo puede pedir como tal, pero obviamente teniendo una anteposición o una regulación por parte del gobierno federal como tal. Ok, chicos, dudas, comentarios hasta aquí. No, profe, todo bien. Ok, muchas gracias, Jorge. En cuanto a la coordinación fiscal, obviamente nos dice que en México el Estado busca evitar la doble o múltiple tributación interior y a la vez, obviamente, solucionar el problema de la falta de delimitación. Dice, por el texto constitucional de los campos impositivos federales, estatales y municipales, para ello creó el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal mediante la ley del 22 de diciembre del 78, publicada en el Diario Oficial de la Federación del mismo mes. Dice que las raíces del actual sistema de coordinación fiscal, nos aporta Margain, se encuentra en la doctrina, legislación y jurisprudencia, obviamente basadas en las cuestiones de Argentina, ya que en este país surgió la tesis de que para un solo territorio debe existir un solo impuesto y de que para que este efecto, el único ente que debe procrear impuestos es la federación como tal. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta sesión. Muchas gracias por su atención y por su participación. Que tengan un excelente fin de semana y nos estaríamos viendo el próximo sábado. Cualquier duda o comentario, pues obviamente estamos por correo, en Classroom también. No duden en mandarme si tienen alguna duda en cuanto a las tareas o las actividades, chicos. Muchas gracias. Sale, profe. Igualmente. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente, buen fin de Igual, semana para Dios les todos. bendiga. Gracias, profe. Saludos. Gracias. Igualmente, chicos, cuídense. Estén al pendiente de su Classroom, no lo descuiden, de favor. Gracias. Gracias, profe. Buen día.